Mientras tienen la oportunidad de ofrendar y diezmar, voy a pedirles que nos vayamos a Génesis capítulo 2. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios. Pero antes de que les pueda dar ese versículo, quizás quisiera a los padres de familia que están acá presentes, como también a algunos hijos entusiastas de cualquier tipo de música. Ustedes saben de que El Salvador va a recibir la visita hoy de un grupo que se va a presentar en el Estadio Flor Blanca, hoy domingo en la tarde. Entonces, como que si nosotros no tuviéramos problemas. Pienso que el gobierno debiera de permitir, es decir, no debiera de permitir el ingreso de un grupo, hermanos, que es un grupo verdaderamente satánico, que lo que quiere es venir a este lugar para poder afectar a los jóvenes, espiritualmente hablando. En cada concierto que ellos tienen, siempre ellos dejan una huella espantosa, en la que los jóvenes han sido, hermanos, afectados terriblemente. Quiero decirles de que esa música rock de Iron Maiden y de todos los grupos que son prácticamente todos son satánicos, esa música es más que música. El rock es más que música. El rock es una especie de religión. ¿Por qué religión? Porque hay un Dios a quien adoran. Hacen ritos y ceremonias en donde ofrecen sacrificios de animales y ofrecen sacrificios humanos para adorar a Satanás, para adquirir poder satánico y luego de alguna manera poder vertirlo entre la juventud de los pueblos del mundo. Eso es lo que está pasando. Por eso es que digo que el rock es más que música, es una especie de religión. Ahora, ellos mismos han dicho, los integrantes de música rock satánica, han dicho de que ellos son un centro energético y tienen razón en ellos decir eso, de que hay un poder ahí que se mueve en medio de esos conciertos. Y esa influencia, es decir, esa energía que se mueve, porque ellos dicen que es un centro energético y es cierto, esa energía que se mueve no es otra cosa, hermano, no es histeria colectiva, eso que se mueve en medio de ellos es la influencia maligna que ha llegado a ese lugar, donde Satanás ha sido invocado para entonces perturbar la vida interior de los muchachos. Padres de familia, el rock está formado por integrantes, no que sean, hermanos, fanáticos o entusiastas de las cosas del ocultismo, del espiritismo, de la hechicería, de la brujería. Ellos no son fanáticos de eso. Ellos son sacerdotes satánicos, puede imaginarse. Son embajadores de Satanás. Y un sacerdote de Satanás, hermano, un sacerdote de Satanás, bueno que yo soy sacerdote del otro lado, ¿verdad? Pero un sacerdote de Satanás hace dos cosas. El sacerdote de Satanás se prepara. Empieza él a cargarse de la presencia maligna. Yo he sabido de los Rolling Stones, de que ellos van a Haití o han ido a Haití, y ahí en medio del vudú empiezan a cargarse de ese poder espiritual maligno para luego ir a vertirlo, para luego buscar sus víctimas y poder darles todo ese veneno que llega al alma, a la mente de los muchachos. Y es por eso que hemos visto tantos amantes de la música rock
que han quedado completamente desquiciados y mentalmente enfermos y por supuesto espiritualmente también bastantes enfermos. Así que qué terrible, hermanos, el padre de familia no lo sabe, el joven no lo sabe. Este joven, usted su hijo no debiera de permitir que vaya a esos lugares, ni que tenga 13, 17, 21 años, usted no lo permita porque allí ese muchacho puede adquirir unas presencias malignas, espantosas y terribles. Yo he atendido mucha gente y he ayudado a algunas personas que, por ejemplo, creyeron de que no había nada en la película de El Código Da Vinci, y fueron con cierta morbosidad en sus mentes y un espíritu, hermano, de blasfemia posesionó la mente de ellos. Y ese espíritu de blasfemia viene con temores, con ansiedad y con deseos de suicidio. Bueno, qué cosa más espantosa. Entonces, lo mismo sucede con estos hermanos. Estos grupos satánicos, eso es lo que andan pretendiendo de nuestros jóvenes. Así que van a estar ante la presencia de sacerdotes satánicos. Iron Maiden es un grupo británico que es, como les digo, grupo satánico. ¿De dónde agarraron ellos ese nombre? Bueno, de la Inquisición española, cuando los inquisidores comenzaron a perseguir a los cristianos, a los hijos de Dios, para torturarlos, hermanos. Claro, utilizaron una serie de instrumentos de tortura, pero uno de esos instrumentos era un ataúd, donde en la base del ataúd habían púas y clavos bastante grandes, y también en la tapadera metían los cuerpos de los cristianos ahí y luego cerraban y quedaban ahí atrapados con una muerte espantosa y terrible. A ese ataúd se le llamaba Iron Maiden, y de ahí ellos han agarrado su nombre para andar por todo el mundo. Fíjense, hermanos, de que este grupo, cuando se presentan a los conciertos, normalmente uno de ellos agarra el micrófono y dice: "Welcome to Satan's Sanctuary", bienvenidos al santuario de Satanás. Y los muchachos y los padres de familia escuchan eso, hermanos, y no se les enciende el foco. Y el joven va, qué cosa más terrible, hermano. Vean lo que está diciendo. Ellos tienen el nombre de una música que se llama The Number of the Beast, 666. El número de la bestia, 666. Y una de las frases de esa música, de esa canción es: "Yo vengo para poseer tu alma, tu cuerpo". Y no, hermano, hacen caso los muchachos y les gusta ese tipo de música. Entonces, padre de familia, usted tiene que hacer algo. Usted tiene que ejercer autoridad, usted tiene que ver qué es lo que hace para que esos muchachos, hermanos, no vayan a las fauces de ese enemigo y sean tragados por el enemigo. Porque si su hijo llega a ser oprimido por una fuerza maligna, no digo que vaya a ser poseído, pero si puede llegar a ser oprimido por uno o dos o tres espíritus de esos, usted tiene ahí un esquizofrénico en potencia. Quiero decírselo y ya se los estoy advirtiendo a ustedes, un esquizofrénico en potencia. Por lo tanto, padres de familia, ejerza autoridad, amén. Dios le ha dado autoridad para hacerse obedecer. Así que es mejor que usted pierda esa. No sé si usted le ha comprado ya los tickets a los muchachos, porque algunos padres de familia, sin saber eso, le compran tablas ouijas, los libros de Harry Potter, los videos de Harry Potter, Yu-Gi-Oh, Pokémon y todo eso, y les compran boletos para que vayan a ver a estos muchachos. Son grandes colaboradores, pero no saben qué es lo que están haciendo. Así que es mejor que pierda el precio de ese boleto,
que luego usted ande afanado viendo a dónde le encuentra solución a su hijo, porque su hijo está verdaderamente perturbado en su interior. Así que valga esto, hermanos, como una introducción para lo que vamos a tocar hoy en esta hora. Vámonos a Génesis capítulo 2. ¿Qué nos dice el versículo 9? Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le titulo a este mensaje Los dos árboles. Los dos árboles. En el comienzo de todas las cosas y en su momento dado, el Señor creó al hombre. El hombre no apareció de la nada, el hombre no evolucionó de ninguna de esas criaturas que proviniesen de la nada. No, hermanos, no es así. Dios le dio, dice la Escritura, forma al hombre, así como el alfarero le da la forma al barro. De esa manera Dios comenzó a formar a ese hombre. Y vean, hermanos, que cuando Dios estuvo formando al hombre, el Señor comenzó a utilizar un material común y corriente, por decirlo, un material muy barato, un material, hermanos, sin mucho valor, que fue el polvo de la tierra. Si todos nosotros hemos sido formados del polvo de la tierra, porque polvo somos y al polvo vamos después de la muerte, si nosotros hemos sido formados del polvo de la muerte, de la tierra, miren, hermanos, ¿cómo es posible que el hombre se crea de mucho más valor con respecto a su prójimo? ¿Cómo es posible que el hombre crea que tiene el derecho de disminuir y de rebajar a su prójimo, o que esta persona quiera ponerse encima de los demás, si todos nosotros hemos sido creados del mismo polvo? Lea Malaquías capítulo 2, versículo 10, y ahí encuentra lo que yo le estoy diciendo. Pero este material era un material de poco valor. Era un material, hermanos, común y corriente. Pero Dios todavía no había terminado la obra cuando lo forma del polvo, sino que en Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor, hermano, dice de que sopló en la nariz de Adán y sopló aliento de vida. Cuando dice aliento de vida, el Señor nos está diciendo de que ahí hay dos cosas bien importantes en ese aliento de vida. El Señor le dio el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Se lo dio, hermano, se lo transmitió a Adán, se lo transmitió en ese momento. De manera, hermano, de que cuando Dios hace eso, lo que el Señor estaba diciendo es: voy en serio contigo, Adán, voy en serio con toda tu descendencia. Quiero tener una verdadera cercanía, quiero tener una vida íntima contigo, porque te estoy dando de mi Espíritu Divino. Vea, hermano, el aliento de vida que recibe Adán. Pero también, hermano, recibe la vida de Dios. No solamente el Espíritu de Dios, sino que recibe la vida de Dios. ¿Qué significa esto? De que Adán estaba recibiendo en ese momento la vida eterna, estaba recibiendo la vida que perdura, el vivir para siempre, estaba recibiendo el poder de la inmortalidad, porque Dios nunca contempló que lo que Él había hecho iba a perecer. Dios es inmortal y Él presagia inmortalidad. Por supuesto que la obra de Él también iba a ser inmortal. Ya, hermanos, ustedes ya conocen entonces la historia de cómo apareció Eva también en el huerto del Edén. Así que sigamos adelante, y en Génesis capítulo 2, versículo 8, nos dice ahí la Escritura de que Dios plantó un huerto en medio del Edén. Y ahí puso precisamente a Adán y a Eva en ese huerto,
¿Para qué, hermanos? Para que el huerto del Edén, un lugar muy especial, fuese la residencia de esta primera pareja, fuese el hogar, tuvieran ellos donde vivir en ese lugar de una manera segura. Así que Dios puso a la primera pareja humana precisamente en ese lugar. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos gozaran de bienestar, para que ellos gozaran de provisión. Puede imaginarse todo lo que Dios les suplía en ese lugar, para que ellos tuvieran seguridad, para que ellos tuvieran paz, para que tuvieran gozo, para que tuvieran ellos felicidad. Si hay aquí alguna pareja, hermanos, algún matrimonio que no está en el jardín del Edén, pero está en una vida aquí en el país donde usted tiene bienestar, usted tiene provisión, usted tiene seguridad, tiene gozo, tiene comunión con Dios, tiene paz y felicidad, considérese la pareja más dichosa sobre la faz de la tierra. Pero esas eran las intenciones de Dios con esta primera pareja humana. Ahora, Dios, hermanos, no puso a Adán y a Eva para que ellos crecieran y luego se reprodujeran y luego se muriesen. Ese no era el plan de Dios. Este ciclo de vida corresponde, hermanos, al reino vegetal y al reino animal, donde crecen las plantas, se reproducen y mueren, y lo mismo los animales. Pero el hombre no, hermanos. El hombre había sido creado para la inmortalidad, para vida eterna, y para que le sirviesen y pudiesen adorar al Señor. Pero, hermanos, para que el hombre y la mujer, oiga bien, le pudieran ellos dar mantenimiento a su vida, mantenimiento de vida eterna. Fíjense bien, hermano, Dios puso, dice Génesis 2:9, puso 2 árboles ahí en el huerto del Edén. El Señor creó un montón de árboles, miles de árboles frutales crecieron en el Edén, y dentro del huerto también, hermanos, crecieron muchos árboles frutales. Pero en especial, hermanos, habían 2 árboles que plantó Dios. Uno de esos árboles era el árbol de la vida. Oiga esa palabra, hermanos, vida. El árbol de la vida, y el otro era el árbol del conocimiento, o sea, de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la vida tenía, hermanos, un fruto que daba vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal era un árbol que producía muerte. Ese fruto producía muerte. Por eso el Señor le dijo: el día que comas de ese fruto vas a morir, Adán y Eva. Entonces, ahí en el jardín del Edén, hermanos, ¿qué había? Ahí estaba la muerte y ahí también estaba la vida. 2 opciones, hermanos. Y estas son 2 opciones que Dios siempre le ha presentado al hombre. Y a usted, hermano y hermana, o amigo o amiga que está aquí, Dios le presenta a usted siempre 2 opciones para que usted pueda seleccionar. ¿Qué dice Deuteronomio 30:15? Las palabras del versículo 15: he aquí yo pongo delante de ti la vida y el bien, y la muerte y el mal. ¿Para qué, hermano? Para que el hombre seleccione. Con estas declaraciones que Dios hace en la Biblia, pone todo en las manos del hombre, hermanos, para que agarre camino de vida, para que coma el fruto del árbol de la vida, o que quiera comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Vea, hermano, que es entonces lo que hace Dios. Ahí estaba, hermano, entonces en el Edén, el fruto de la vida y el fruto de la muerte. Así que el Señor les decía: he aquí yo pongo delante de ustedes, Deuteronomio 11:26, les pongo la bendición y les pongo la maldición. La bendición si me obedecen y guardan mis mandamientos, y la maldición si ustedes no guardan mis mandamientos. O sea que el Señor nos está poniendo siempre la vida y nos está poniendo la muerte para que nosotros podamos seleccionar. Entonces uno dice: ¿por qué entonces Dios le puso a Adán 2 alternativas?
¿Por qué no solamente, hermano, un solo árbol, el árbol de la vida? ¿Por qué pone el Señor dos árboles, dos alternativas? Es que les quiero decir, hermanos, que Dios no quiere que usted siga a Dios, sencillamente porque Dios es la única opción que usted tiene. Ay, solamente adorar a Dios toda la eternidad. No, el Señor le pone a usted, hermano, dos alternativas. Dios no quiere que usted le siga, le adore y le sirva al Señor, porque no hay otra opción en este mundo. El Señor a usted le ha dado un don maravilloso, que es el don de libre albedrío, con el cual usted tiene la capacidad de elegir. Por eso, hermanos, encontramos gente como este grupo que viene para el país, gente que ellos deciden buscar a Satanás. Conocen del árbol de la vida, pero ellos deciden buscar a Satanás. Ellos conocen bien, hermano, acerca del árbol de la vida, pero ¿saben qué dicen ellos del árbol de la vida? Cristo está muerto. Cristo está muerto. Ellos eso es lo que proclaman. Y proclaman entonces a su rey, proclaman a su Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado un libre albedrío para que si el hombre quiere, hermano, buscar a Satanás y a sus ángeles caídos, Dios no va a hacer nada. Si el hombre me quiere meterse en esas honduras, que se meta. Pero también, hermano, nos da el Señor la otra opción. Y esa opción, hermano, es de que si yo quiero buscar las cosas de Dios, quiero seguir a Dios y quiero adorar a Dios, nadie me lo va a impedir a mí. Por lo tanto, hermano, Dios le concede al hombre el elegir entre la vida eterna y la condenación eterna. Entre, hermano, la presencia de Dios y la separación de Dios. Entre la obediencia a Dios y la rebelión contra Él, entre la esclavitud, hermanos, o la libertad que la gente anda buscando. Dios le permite al hombre elegir entre la salvación de su alma o la condenación de su alma. Por esto, hermanos amados, el infierno, oiga bien, el infierno no es un lugar que Dios ha preparado para el hombre, no. El infierno no ha sido preparado para el hombre y la mujer. El infierno ha sido preparado para Satanás y para sus ángeles, para que ahí sean destruidos y entren en un suplicio eterno. Pero si el hombre, oiga bien, elige, hermano, ir a ese lugar, claro, es elección del hombre que está haciendo eso de querer ir al infierno. Pero hablemos, hermanos, del árbol de la vida, que está en Génesis 2:9. Nos habla de un árbol plantado que es el árbol de la vida. Este fruto, hermanos, del árbol de la vida iba a impedir que Adán muriese. Eso es lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Que ahí nos habla del fruto que la gente puede comer y puede tener vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la descendencia de Adán, el mismo Adán y Eva, ellos estaban destinados a una vida eterna, estaban destinados a la inmortalidad. Vea qué plan más lindo el que el Señor tenía para estas vidas, hermanos. Ese árbol maravilloso que les iba a llevar a la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, ese árbol de la vida estaba ahí plantado, estaba allí precisamente en ese lugar. Adán y su descendencia no tenían que morir para siempre, pero todo dependía de la actitud que ellos iban a adoptar ante el árbol de la vida. Dependía de esa actitud que ellos pudieran, hermanos, adoptar ante el árbol de la vida. Pero cuando nosotros estamos hablando, hermanos, del árbol de la vida, a mí me hace recordar algo. Me hace recordar que hubo alguien que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El apóstol Juan, cuando vio al Señor Jesús, dijo: en Él estaba la vida.
Así que cuando hablamos del árbol de la vida, hermanos, nos recuerda a aquel que es el autor de la vida, aquel que reparte la vida, hermanos. Por lo tanto, hablar del árbol de la vida es estarnos refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero así, hermanos, como Adán y Eva seleccionaron comer del fruto del árbol prohibido, así, hermano, han existido muchas personas que han seleccionado comer del fruto del árbol del bien y del mal. Entrar en rebelión con Dios, entrar en desobediencia con el Señor. Les ha parecido mucho mejor, hermanos, estar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué tragedia para la humanidad esto que yo les estoy diciendo. Así que al hablar del árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, Dios puso ese árbol. Dios puso ese árbol en el jardín del Edén. ¿Para qué, hermanos? Para probar al hombre, para ver si el hombre le iba a obedecer a Dios o no le iba a obedecer a Dios. Y le dijo al hombre en Génesis 2:16, le dijo: tú puedes comer de todos los frutos que están en los árboles, pero el día que tú comas de ese fruto del árbol prohibido, Eva y Adán, ustedes van a morir. Hermanos, vea qué solemne es esa declaración del Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice de que Eva comenzó a pasearse en medio del huerto del Edén. Espacio suficiente para que ellos pudieran ser felices y pudieran lograr mucha provisión para sus vidas. Pero empieza ella a ir de un lado para otro y Eva estaba sola. Había salido sin su marido. De pronto Eva se encuentra en un lugar donde no debía de ninguna manera estar. Se encuentra parada cerca de ese árbol prohibido, puede imaginarse. Y no, hermanos, es decir, yo creo de que al parecer Eva estaba pensando en ese árbol, porque Dios había dicho no coman de ese, así que ella lo tenía ahí en su mente, pero le parecía ante los ojos de que ese fruto era delicioso al paladar. Entonces Eva estaba pensando en eso a medida que se iba acercando a ese árbol. Y cuando Eva se encontró debajo de las ramas de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, fue exactamente allí, hermano, donde Satanás le habló las palabras de Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué es lo que le dice Satanás? Satanás le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol, o no comáis del fruto de todos los árboles de ahí del huerto. La verdad que Dios no había dicho eso. Lo que Dios había dicho: no comas de ese árbol en específico que yo te he dicho, de ese árbol no vas a comer. Entonces Satanás le estaba haciendo sentir a Eva de que ella se estaba perdiendo de algo bueno al no comer, que ella se estaba perdiendo, hermano, de algo que lucía bien ante sus ojos, que se estaba perdiendo de algo glorioso. Satanás le hacía sentir de que ese fruto delicioso, desafortunadamente, era el fruto que estaba prohibido. Y ustedes ya conocen la historia. La historia fue de que Eva desobedece a Dios. Agarra de ese fruto y comienza a comer de ese fruto, y no le bastó eso, sino que busca a Adán, le lleva el fruto, convence a Adán, y Adán cae en pecado. Entonces, hermanos, la pareja cae en una verdadera desgracia. ¿Qué esperaba esta pareja, hermanos? Cosas terribles. Se separaron de la comunión divina porque Dios ya no los quiso a su lado. Número 2, fueron expulsados del jardín del Edén. Y como el demonio se metió en la vida de esta familia, Caín mata a su hermano Abel. Y Caín queda maldito todos los días de su vida
precisamente, hermanos, por haber seleccionado el fruto de la ciencia, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Hermanos, no contar con Dios, desobedecer, hermanos, a Dios, rebelarse contra Dios, hermanos, hacer a un lado a Dios, es caer en desgracia, es desbaratar la propia vida que Dios le ha dado a uno, y es permitir, hermanos, que Satanás empiece a minar nuestra vida, a debilitarla, a anestesiarla y a hacernos caer, hermanos, cada vez de tal manera que nosotros podamos caer en una verdadera maldición. Así que como Adán y Eva eligieron, hermanos, comer de ese fruto, así hay muchas personas que andan lejos de Dios, que no escuchan la palabra del Señor y que se meten, hermanos, para desobedecer a Dios. Yo les pregunto algo, ¿y ese fruto era un fruto mortífero? No, hermanos, ese fruto era bueno. Ese fruto era delicioso, ese fruto era nutritivo, ahí no habían sales contaminadas, ahí no había, hermano, veneno en ese fruto. Lo mortífero, hermano, era desobedecer a Dios, eso era lo mortífero. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, él elige meterse en esos caminos de oscuridad, en esos caminos, hermanos, de tinieblas, en esos caminos de condenación, y oiga esta palabra, en esos caminos de maldición. Hermano Héctor, esa palabra es fuerte, hermanos, porque maldición puede significar tres cosas: estar bajo los decretos divinos, estar, hermanos, bajo juicio del Señor, eso es estar en maldición. O que presencias malignas, hermanos, se hayan apoderado de su vida, eso es estar en maldición. Pero ¿sabe qué es maldición? Maldición, hermano, es ausencia divina. Y si Dios a mí no me va a bendecir en mis caminos y no voy a contar con la bendición del cielo para mi familia, hermanos amados, estamos verdaderamente perdidos. Estamos verdaderamente perdidos. Qué terrible entonces, hermanos, no tomar en cuenta a Dios, hacer a un lado a Dios, desobedecer a Dios y rebelarnos contra el Señor. Por lo tanto, hermanos, debido a esas elecciones que a veces nosotros hacemos en la vida, hay momentos cuando el hombre se encuentra como en un hoyo, sin salida, y se encuentra sin esperanza, y oiga esta palabra, verdaderamente amargado, y todavía más amargado y completamente frustrado. Es ahí donde el hombre a veces, hermanos, se pregunta, y la pregunta que se hace el hombre es: ¿tendré la oportunidad de salir? ¿Habrá cambios para mi vida? ¿Vendrá la salvación para mi vida? A esa persona que se hace esa pregunta, no importando cuánto usted haya descendido, hermano, en sus errores, quiero decirle, sí hay respuesta para usted. Yo le tengo buenas noticias, pero estas buenas noticias se las voy a extraer del libro, es decir, del libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 15, versículo 22. Vea qué lindo lo que está ahí en la Sagrada Escritura. El hombre está caído, el hombre está contaminado, no hay puerta de salida para él. Parece que todo es tiniebla. Yo le tengo buenas noticias a ustedes, pero esa verdad, hermano, la voy a extraer de Éxodo capítulo 15, versículo 22. Y vean, hermanos, esta escena. En el versículo 22 dice la palabra que el pueblo de Dios iba saliendo de Egipto, iba hacia la tierra prometida. Se iban alejando del mar Rojo, donde Dios, hermanos, había hecho un gran milagro de abrirlo. Se internaron entonces en el desierto y comenzaron a caminar por un día, por 2 días y por 3 días. Y saben, hermanos, que no encontraron agua para beber. Pueden imaginarse un pueblo de 2 millones de personas. ¿Por qué 2 millones? Porque salieron 600 hombres, más sus mujeres, 1.200.000, más 3 hipotes,
Ya pueden imaginarse la cantidad de gente que llevaba. Pero esta gente, hermano, esta gente no tenía nada que beber. En el versículo 22 nos dice que no había agua. Pero el versículo 23 dice, finalmente llegaron al tercer día a un lugar que se llamaba Mara. Y en ese lugar, hermanos, encontraron agua. Pero desdichadamente las aguas eran amargas, como que si no habían encontrado agua. Porque si tomaban de esas aguas, ellos iban a morir. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el versículo 24? El pueblo se levanta contra Moisés y le dice a Moisés, Moisés, ¿qué hemos de beber? 2.000 personas, 2 millones de personas preguntándole qué es lo que vamos a beber. En otras palabras, ¿por qué nos has traído, Moisés, a este lugar? Moisés, en medio de su impotencia, hace una cosa, hermano, que todos nosotros debemos de hacer en esos momentos de impotencia. En esos momentos donde parece que no hay nada, hermanos, no hay un camino a seguir. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dice el versículo 25, de que Moisés comienza a clamar a Dios. Comienza a buscar el rostro del Señor. Y el Señor, hermanos, le mostró, oiga bien, un árbol. Y le dijo, corta ese árbol y ese árbol lo vas a echar en las aguas amargas y las aguas se van a endulzar. Hermanos, detengámonos aquí un momentito. ¿Qué tipifica ese árbol, hermanos? ¿Qué tipifica ese árbol? ¿Qué representa ese árbol? Ese árbol está tipificando, hermanos, a Cristo y su obra en el madero, gloria al Señor. Y ese madero provino de un árbol. Ese árbol, hermanos, tipifica Cristo y su obra en la cruz. Hermanos, entonces la pregunta, ¿qué fue lo que cambió las aguas amargas en aguas dulces? Fue el árbol que Moisés echó en esas aguas amargas. La gente se pudiera preguntar, hermano Héctor, ¿qué es lo que puede realmente ayudarme a mí en mi vida de frustración, en mi vida de fracaso, en mi vida de contaminación? Cuando me siento amargado y más amargado en mi vida, ¿qué es lo que puede cambiar mi amargura en algo dulce, en algo nuevo, en una vida completamente nueva? Bueno, así lo que hizo Moisés, deslizó, hermanos, ese árbol entre las aguas amargas y se convirtieron en aguas dulces. Así que, hermanos, ese árbol que Moisés cortó y echó en las aguas amargas está tipificando a nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Usted se pregunta, ¿qué fue lo que hizo Cristo en el monte Calvario? Ahí en el madero, ¿qué fue lo que logró el Señor? Hermanos, ahí logró la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la condenación eterna, sobre el infierno, sobre los demonios y sobre el mismo diablo, hermanos, logró el Señor la victoria. ¿Para qué, hermanos? Para endulzar su vida, amén. Para endulzar su vida. Entonces, de esta porción de Éxodo capítulo 15, hermanos, sacamos 3 lecciones muy lindas que nos sirvan, hermanos, a nosotros para nuestra vida. Sea que seamos inconversos, sea que nosotros conozcamos a Dios, hermanos, estas lecciones las sacamos de esta pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué fue lo que cambió las aguas amargas en aguas dulces? Primero, Moisés clamó a Dios. Ese es lo primero, hermanos amados. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice el Salmo 34:6? Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Vea, hermano, este pobre. Qué lindo, hermano. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que lo primero, hermano, es que el hombre se humille delante de Dios.
con toda su carga, con toda su aflicción, con toda su perturbación interior, con toda su necesidad, el hombre tiene que aprender a humillarse delante de la presencia del Señor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a rendir, a doblar nuestro cuello delante del Señor, hermano, para recibir. Es el primer paso, hermano, para que las aguas amargas se conviertan en aguas dulces. Segunda lección que aprendemos de esto, hermanos, según el versículo 25, fue de que el Señor le mostró a Moisés, después de que él hubo orado con todo su corazón, el Señor le mostró un árbol a Moisés. Le mostró un árbol. Posiblemente habían otros árboles y chiribiscos por ahí, pero hermano, le mostró un árbol. Cuando usted, hermano, ora con todo su corazón y con toda esa grande necesidad que surge de un alma desesperada y abatida, y usted clama al Señor, hermanos, Dios le va a revelar algo a ustedes. Dios le va a revelar a ese árbol, gloria al Señor. Usted va a poner la mirada en el único que tiene la vida y que le puede sacar adelante, que es nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. En tercer lugar, ¿cuál es la otra lección, hermanos, que aprendemos de Éxodo capítulo 15? No solamente, hermano, cuando las aguas eran amargas y se convirtieron en aguas dulces, no solamente oró Moisés, no solamente clamó con todo su corazón, sino que en la oración el Señor le reveló, hermanos, el árbol. A muchas personas el Señor les puede revelar a Cristo. Solo Cristo, solo Dios puede hacer algo en mi vida. Hay situaciones, hermanos, en donde, con todo el respeto, pero todos los profesionales que tratan con el comportamiento humano no pueden hacer nada. La medicina a veces no puede hacer nada. Los problemas espirituales solamente están, hermanos, en la mano de Dios de resolverlos, amén, de resolvernos y de ayudarnos a cada uno de nosotros. Así que como, hermano, esas aguas amargas se convirtieron en aguas dulces, no solamente clama Moisés, no solamente le revela a Dios en la oración el verdadero árbol, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que Moisés entra en acción, corta el árbol y lo echa, hermanos, lo desliza en las aguas amargas y las aguas se convirtieron en aguas dulces. Aquí, hermano, es donde a veces el hombre se pierde. Tiene grandes problemas en su vida. Se encuentra como en un hoyo, sin salida y sin esperanza. Y sabe de Cristo, pero no sé, hermano, le da vergüenza con sus amigos, con sus familiares, tiene temor, como que si ellos le van a dar la salvación a usted. El día que usted se presente delante de la presencia de Dios, no van a ser los amigos ni los familiares quienes le van a dar a usted salvación. Por lo tanto, usted no se avergüence, deslice a Cristo en su vida, ingrese a Cristo en su vida y usted se va a dar cuenta, hermano, lo que Dios va a hacer. Hermano Héctor, ¿y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo ingresar a Cristo a mi vida? 2 o 3 cosas importantes, hermano. Número 1, usted tiene, hermano, que creer en el Señor Jesús. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, gloria al Señor. Creer en el Señor Jesús. Número 2, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados. Si usted se va a acercar a la presencia del Señor, no lo va a recibir así como está, con todos sus defectos, flaquezas, debilidades, horrores de la vida. No, deje que la sangre de Cristo le limpie, le lave, pero usted tiene que arrepentirse, hermano, de todos sus pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y aquella persona que da estos 2 pasos, hermanos,
se encuentra bendecido por el Señor. Todos nosotros, hermanos, creo que hemos pasado por esa experiencia linda. Así que, estimado amigo, hay dos árboles. Así como Adán y Eva se encontraron en el huerto del Edén, un lugar de bienestar, con dos árboles. No solamente el árbol de la vida, sino que el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y tuvieron que decidir y eligieron terriblemente, hermano. Así el Señor a nosotros nos pone dos árboles. ¿A dónde se va usted? Por eso es que el Señor dijo: yo les pongo a ustedes la bendición si me obedecen y la maldición si ustedes no guardan mis mandamientos. He aquí yo pongo delante de ti la vida y el bien y la muerte y el mal. Hermanos, Dios nos pone a nosotros la situación en nuestras manos. Nosotros elegimos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, en este momento, Rey de Gloria, porque una vez más tu palabra ha sido, Señor, predicada. Qué maravilloso es saber, oh Dios mío, que por ahí anda un árbol que podemos hacer ingresar a nuestra vida y convertir nuestra amargura y nuestras tinieblas en dulzura y luz. Convertir toda nuestra vida de maldición en una vida de bendición, Padre. Y ese árbol eres tú, Señor. Porque es el árbol de vida. Y tú has dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En ti está escondida la vida, Padre. Por eso es que tenemos que acudir a ti todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y de ti, Señor, a lo largo de la vida cristiana, de ti hemos bebido y de ti hemos comido. Hemos estado, Señor, yendo a cortar esos frutos que dan vida y que dan inmortalidad. Bendito Señor Jesús. Por eso, Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana. Pero yo te pido, Señor, por los amigos, por las visitas que todavía no te conocen a ti, oh Dios, que están viviendo una vida de vacío, una vida alejada de ti, y están siendo agobiados por las circunstancias de la vida y por fuerzas del maligno. ¿Qué de esas vidas, Padre? Así como tú le señalaste a Moisés un árbol para echarlas en las aguas amargas, así tú a cada uno de ellos le señalas tú a Cristo, cuya vida se puede deslizar a una vida destituida de la gloria de Dios y cambiar completamente su cuadro. De manera que tú lo trasladas del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, Señor. De manera que tú lo trasladas de las tinieblas a la luz y de la condenación a la salvación. Habla, Padre Santo, a aquellos que te necesitan a ti, Señor. Gloria sea tu nombre. Mientras usted sigue con su rostro inclinado, quisiera preguntar si hay personas acá que tienen necesidades de ese árbol. Tienen necesidad de Cristo en su vida. Cristo no ha venido por los sanos, por aquellos que se creen sanos, pero no tienen sanidad, pero ellos se creen sanos. Él no ha venido por esos. Él ha venido por los enfermos, como cada uno de nosotros lo estuvimos en cierto tiempo. ¿Para qué? Para traer sanidad. ¿Para qué? Para convertir esas aguas amargas en aguas dulces. Estimado amigo y amiga, usted necesita a Cristo en su corazón. Déjelo entrar. Hoy es tiempo. La Biblia dice: hoy es el tiempo
de salvación para usted. Tome esa decisión. Y si usted quiere tomar esa decisión de dejar entrar a Cristo a su propia vida para que le cambie, para que le salve, para que le perdone, para que usted se vuelva una hija o un hijo de Dios, amigo y amiga, ahí donde está, déjeme ver su mano levantada. Yo con esa mano levantada voy a entender que usted está recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Aquí a mi derecha, si habrá alguna persona que quiere tomar esa decisión, déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted, estimado amigo. Dios está aquí para ayudarle, Dios está aquí para bendecirle poderosamente. Gloria al Señor. Aquí en la parte central, si hubieran personas que desean tomar esa decisión, abra su corazón. Déjeme ver su mano levantada. Quiero orar por usted en esta hora. Bendito sea su nombre. Allá arriba, si hubiera alguien, o aquí a mi lado izquierdo, Dios le bendiga. Si veo su mano, habrá alguien más que desea recibir a Cristo como su Salvador personal. Déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted. Aleluya. Gloria al Señor. Si no hay nadie más, vamos a orar. Amiga, ha llegado el tiempo de salvación para usted. Yo quisiera orar por usted. Si usted me lo permite, quiero orar por usted. ¿Por qué la persona con quien vino no le acompaña aquí? Venga acá, hermana, quiero orar por usted. Gloria al Señor. Este es el momento cuando Dios transmite vida en medio de la muerte. Cuando Dios transmite fe al corazón herido y necesitado. Si hay personas que quieran agregarse a este grupo, salga de su asiento, venga acá y reciba a Cristo como su Salvador personal. Mientras cantamos una alabanza al Señor. Aleluya. Aquí viene otra persona. Gloria al Señor, abriendo su corazón a Cristo. Salga de su asiento, venga acá, no tenga ninguna pena. Que te espera tu venga, buen Salvador. Deje que el Señor le toque. Usted se va a deshacer en lágrimas aquí en el altar porque Cristo lo ha tocado, porque ese árbol ha ingresado a su vida. Salga de su asiento, venga acá y reciba a Cristo como su Salvador personal. Cantémoslo una vez más. Ven a Él. Aleluya, mi Padre. Ven a Él. Gracias. Que te espera tu buen Salvador. Gloria a tu nombre. Ven a Él. Ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Las personas que han pasado aquí al altar recibiendo a Cristo como su Salvador personal, en este momento va a acontecer un milagro en sus vidas. Que Dios levante a un cojo, levante a un paralítico o haga ver a un ciego, ese es un gran milagro. Pero no hay milagro más grande que una vida pase de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación. Ese es el milagro más grande. Y eso es lo que está pasando en este momento. Así que, estimada amiga, usted que ha pasado aquí al altar, repita esta oración en voz alta. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia en este momento, tal cual soy, Señor, con todos mis defectos, debilidades, flaquezas y rebeliones, Señor. Y tú has dicho en tu palabra, venid así como estáis. Vengo, Señor, para confesarte mis pecados a ti, para pedirte que me limpies, me laves con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario,
Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Dame, Señor, de ese perdón en este momento. Y dame la salvación que tú ofreces en la Sagrada Escritura. Y además de eso, Señor, yo te pido que el Espíritu de Dios venga a mi vida y se quede conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Padre, porque en esta mañana han pasado 3 cosas. Has perdonado mis pecados. Me has dado salvación y vida eterna, de tal manera que si tú vienes en esta noche, yo me voy contigo. Y la otra cosa que ha sucedido, Señor, que ya no estoy solo. Tu Espíritu Santo está conmigo, Señor. Gracias por la salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les felicito por esta decisión que han tomado de recibir a Cristo como su Salvador personal. Gloria al Señor. Vamos a participar, hermanos, de los elementos de la Cena del Señor.